Te cedo la palabra, Carmen, y a por ello. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, todo por esta presentación tan cariñosa. Y bueno, voy a tratar, para todos los que estéis aquí, los que estáis viéndonos, de no ser demasiado tediosa, aunque en tan poco tiempo tratar de, con rigor, explicar cómo ha sido la evolución, ¿no?, en la formación, pues se me hace un poco, digámoslo así, pequeño y corto el tiempo, pero voy a tratar, como profesora que soy, de sintetizar los aspectos más relevantes, ¿no?, que nos han conducido a esto que se llama grado en enfermería, ¿de acuerdo?, a esto que parece que ya hemos conseguido el todo y estamos en la parte todavía. Bueno, bien, sin más, pues voy a comenzar. El interrogante, a mí me gusta mucho trabajar con interrogantes, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? ¿No? Pues hombre, evidentemente yo no tengo una bolita mágica para saber. Otra cosa es, si hacemos un recorrido histórico y hemos visto, o vamos a ver, ¿no?, me vais a acompañar en este recorrido, pues vamos a ver cómo hay cosas que hemos repetido, no han dado resultado y, por tanto, eso nos da pistas para plantearnos, ¿no?, ese futuro inmediato de manera diferente. Situando lo que voy a hablar, pues vamos a empezar en el siglo XIX y vamos a hacer un pequeño recorrido desde los prácticos y la matronería a la primera escuela de enfermeras laicas en España. Luego hablaremos del programa de formación de las enfermeras, que parte desde el título oficial, ¿no?, en 1915. Luego llegaremos a una etapa que se llama Más que enfermera y menos que médico, que mi gran maestra, Catalina García Martín Caro, fue lo que le dijo a sus padres, allá en Tetuán, cuando se fue a estudiar a Málaga, ATS, ¿no? Entonces, para que entendiesen lo que eran los padres, le dijo más que enfermera y menos que médico. Bien, es todo el recorrido de la etapa de ATS. Y luego ya llegaremos a lo que es la formación en la universidad. Bien, en todas las profesiones hay aspectos claves que son determinantes, ¿no? Claro, nos vamos a situar en el siglo XIX, pero podríamos habernos situado pues, en el siglo XVI a través del protomedicato, el protobarberato y el protocirujanato, que es cuando se empiezan a regular los oficios que hoy llamamos sanitarios, ¿no? Barberos, sangradores, flebotomianos, algebristas, etc. Es decir, la parte más técnica de lo que es actualmente la enfermería. Y también las matronas, o sea, las parteras y demás. Estos fueron oficios que fueron regulados a través de estas instituciones. Pero como no tenemos tiempo, pues vamos a dar el salto, lógicamente, y esa historia ya la recorreremos en otro momento, si interesa, y como estos niños, pues nuestra profesión tiene un presente, ¿no?, tuvo una historia, un presente y tiene un futuro. Bien, pues nos vamos a situar en esta ley, la Ley de Instrucción Pública del año 1857, más conocida por la Ley Moyano. ¿Por qué? Porque pues, Claudio Moyano Samaniego era el ministro a la sazón que evidentemente firmó esta ley. Esta ley es importantísima para la enfermería en España, ¿no?, pero también porque reguló de alguna manera el aprendizaje de los niños y niñas hasta los 9 años. Obligaba, por ejemplo, en esta etapa de primaria. Como no tenemos tiempo, pues tengo que decir por qué es importante para nosotros. Porque aquí deja de existir el título de administrante y va a aparecer el título posteriormente, ¿no?, de practicante. Ese practicante que muchos de vosotros habéis oído hablar de él. Entonces, es una ley de educación que es la ley más longeva de educación que ha existido en nuestro país. Hasta 1970, que es una fecha importante también para nosotros como enfermeros, que se promulga otra ley de educación. Luego hablaré también de la LRU, ¿vale?, del año 83, y este año pues, nos ha aparecido otra nueva ley de educación en la universidad, que es la LOS, ¿vale? De todo eso hablaré un poquito. Bien, pues esta ley de instrucción va a dar las claves para un reglamento para matronas y para practicantes.
que luego en el año 71 es cuando los ministrantes desaparecen, los callistas también y otra serie de prácticos que englobarían de alguna manera las tres vertientes de la actual enfermería española, que es, por un lado, la parte más práctica, la matronería, ¿de acuerdo? Y las enfermeras, que veremos cómo fue su nacimiento a nivel formativo. Bueno, pues estos son algunos de los manuales que había de la época para practicantes. Si observamos sucintamente, porque no tenemos más tiempo, ¿no?, estas imágenes, vemos que son varones, los practicantes, ¿de acuerdo? Se les ve, ¿no?, con una imagen como identitariamente. ¿Pasa algo? Mario, es que ellos no están viendo la ponencia. Perdonen los que están viéndonos Claro. en streaming. Es que estoy viendo las caras de las personas y digo, no sé si he dicho alguna tontería. Estas son las cosas del directo, no pasa nada. Efectivamente, si yo soy profesora, o sea, me fijo en las caras de los que tengo enfrente. Claro, yo decía, no sé qué pasa, pero como yo estoy mirando aquí, lo veía. No pasa nada. Bueno, estas son las cosas del directo, como decía. Los del streaming sí lo han visto. ¿Ya? Bien. Bueno, pues como iba diciendo, podemos observar, de algún modo, bueno, pues estos colegas de la época, practicantes, ¿no?, la indumentaria y, bueno, pues da un aspecto de seguridad. Esto es importante identitariamente hablando. Por otro lado, en ese momento, pues en las matronas, pues aquí vemos en las imágenes otra situación, ¿no? Casi siempre se las ve en las fotos, pues haciendo una actividad con y para los niños y las mujeres. Bien, no nos asusten que no voy a explicar todo esto, ¿no? Pero simplemente, bueno, pues las regulaciones son importantes, básicas para poder, a partir de ahí, planificar, ¿no?, la formación o cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, la normativa en el año 1902, hay un cambio en la normativa del practicante y luego el año 1904, que es un año importantísimo en la regulación, porque por primera vez las mujeres van a poder acceder al título de practicante, cosa que hasta ese momento las mujeres podían hacer otras cosas, pero no ser practicantes. Luego vamos a ir viendo en el año 15 cómo aparece, ¿no?, por primera vez un programa formativo de enfermeras. Luego hay otro cambio de regulación en el año 1921 para los practicantes y matronas, lo mismo en el año 26, en el año 28 hay otro cambio de regulación para las matronas y ya hasta el año 41 que hay otra regulación para enfermeras. Como ustedes comprenderán, todo esto, lo único que nos da pie, si ven, es en la duración de los estudios, los 2 cursos que cursan todos. Por ejemplo, en el caso del practicante de 1902, pues vemos que tienen 78 temas en el programa formativo, ¿de acuerdo? Y lo mismo las matronas. En el año 15, cuando aparece la formación en enfermeras, son 70 temas en el programa, luego tienen menos contenido teórico, por lo que vemos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, vamos a ir analizando algunas cosas de estos programas. Claro, antes de llegar, ¿no?, al siglo XX, pues la primera escuela laica en España fue la Real Escuela de Santa Isabel de Hungría. Esta es una imagen de una postal del Ayuntamiento de Madrid de la época y este es uno de los pabellones de lo que se llamó Instituto Rubio, que, bueno, el doctor Rubio Gali fue el que creó esta escuela, ¿no? Entonces, en uno de esos pabellones es donde se ubicó esta escuela. Esto estaba en los terrenos de la actual fundación del hospital, Fundación Jiménez Díaz. En la Guerra Civil todo esto se borró del mapa y por eso no tenemos mucha información de la época. Quiero decir, fuentes primarias que nos expliquen cómo era
realmente determinados aspectos de la formación. Pero sí tenemos algunos datos y algunos hemos trabajado esa regulación. Aquí vemos, por ejemplo, la primera enfermera y número 1 de esa promoción de mujeres que estudiaron en esta escuela, que fue Salvadora d'Anglada, y en la otra imagen están las 8 enfermeras internas que estuvieron. Fíjense bien en el peto, donde llevan la cruz de Malta, no se observa, porque no es buena la calidad de la imagen, el uniforme era en raya, de rayadillo, lo llevaban hasta los pies, como era la época, ¿no?, que las mujeres no iban cubiertas tal, y fíjense dónde está el peto, ¿no?, porque luego vamos a ver alguna otra imagen. Bien, ¿qué se pretendía con la formación de estas mujeres laicas? ¿Qué pretendía Rubio Galí? ¿Qué pretendía el clausismo de la época? Esta escuela nace porque Rubio Galí era republicano, estuvo en Londres, conoció la escuela de Santo Tomás, ¿no?, la escuela de Florence Nightingale, y bien, en aquel momento España era católica, romana y apostólica, como todos saben, estaban las Hermanas de la Caridad en los hospitales que había, y bueno, y otras congregaciones religiosas. Entonces, ¿por qué Rubio Galí, por qué quiso crear una escuela de enfermeras? No se lo podemos preguntar, pero sí a través de los escritos se deduce cuál fue su pretensión. He recogido algunas cuestiones. Por ejemplo, dicen en las cartas a las sanadoras, a las curadoras, a la gente, ¿qué se pretendía? Pues se pretendía, y voy a leerlo, sencillez, humildad, paciencia y sobre todo respetabilidad de conducta y porte para igualarse, como no podía ser menos, a personas respetables, a saber, médicos, abogados y sacerdotes. Por otra parte, el hacerse enfermera era un medio decoroso de vida. Ante todo, la enfermera debía obediencia al médico, auxiliarla y ejecutar las órdenes del tratamiento para que las operaciones llegasen a buen fin. La mujer enfermera debía formar una familia, tanto dentro como fuera del hospital, ya que la mujer era la otra mitad. Ser buena madre de familia consagrando su vida a los demás y sintiendo paz interior. Es decir, guste o no guste, ciertos idearios van a formar parte de nuestra cultura identitaria, de nuestra manera de ver y entender, bueno, la profesión. Esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a ir viendo una cronología de distintos nombres de títulos para la profesión enfermera. Esto lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué había en 1900? Pues practicantes y matronas. Las enfermeras no tenían, salvo la escuela Rubio, no había ningún título en España que se llamase enfermera. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que en los hospitales de la época no hubiese congregaciones religiosas que daban atención y soporte a los enfermos, tanto en los hospitales como visitas en los domicilios. En 1915 es cuando aparece un título a nivel de España, ¿de acuerdo? Y aparece otro título que van a ser las damas enfermeras de la Cruz Roja. Más adelante, en el año 32, va a aparecer una figura que va a durar lo que dura la Segunda República, ¿vale? Desde que aparece el título, que es el enfermero y practicante psiquiátrico. En el 33 va a aparecer, por ejemplo, las enfermeras visitadoras. En el 35, las enfermeras visitadoras puericultoras. Y también la matrona puericultora. De todo eso vamos, aunque sea sucintamente, a hablar. Luego viene la Guerra Civil y ahí empieza una serie de formaciones diversas y diferentes en el bando nacional, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. También en el bando republicano hay formación, ¿de acuerdo? Pero de otra entidad. Entonces tenemos las enfermeras de guerra, de campaña, militares, de organización, damas enfermeras de la Falange Española,
más otras enfermeras de guerra en el 42 y visitadoras sociales. Y seguramente quedará alguna en el tintero, ¿vale? Esta diversidad de nombres, de formación, todo esto va a contribuir a nuestra cultura, a nuestra identidad y a esos flecos que todavía hoy, como veremos, tenemos como profesión. Bueno, sucintamente, hay un artículo importante que ya lo mencioné antes, que era que en 1904 las mujeres podían acceder, ¿de acuerdo?, a ser practicantes. Los practicantes, es que no tenemos tiempo, ha sido el brazo armado, digámoslo así, en cuanto a reivindicar que ellos son los auténticos, y esto es literal lo que voy a decir, auxiliares de los médicos. Hay una carta maravillosa cuando Alfonso XIII se casa, donde le piden, por ejemplo, que las matronas dejen de hacer cosas, y etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos otro día. Tenemos muchos días para hablar. Los prácticos, que son todos esos que he dicho antes, los barberos, flebotomianos, sangradores, etcétera, etcétera, siempre han sido varones. Conozco nada más el caso de, en Francia, de, bueno, si el marido era practicante, ¿no?, un práctico de estos, y se moría, y la mujer era una mujer, pues, digamos, con una cierta preparación, bueno, pues los bienes, ¿no?, entre los cuales estaba el establecimiento, y si había ayudado al varón, pues hacía una formación y siendo mujer. Pero si no, salvo ese caso documentado, puede haber más, pues siempre han sido varones. Bien, llegamos a focalizar aquí, entonces, los 4 momentos más importantes que todos conocemos, ¿no?, que es la enfermera del año 15, el ayudante técnico sanitario en el 53, el diplomado de enfermería en el 77 y el graduado 2010, ¿vale? Bien. ¿Cuándo se legaliza de alguna manera, cuando aparece el título oficial en España? Año 1915. Porque aparece a solicitud de las hermanas, de las ministras de los enfermos o siervas de María. Es una congregación religiosa que forma a sus hermanas o sus sores, o como se les quiera llamar, a las ministras, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Porque ellas sí, de alguna manera, hacían una formación igual que la hacían las hermanas de la Caridad, desde siempre, igual que los hermanos Obregones o cualquier otra de las congregaciones de varones religiosos. Resulta que ellas lo que pretendían era que en todas las casas donde estaban en España tuvieran la misma formación y solicitaron al ministerio, pues, de alguna manera, ese título para todas ellas. El ministerio les contesta que sí, pero no solamente para su congregación, sino para todas las demás instituciones que hicieran formación. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la función en ese momento habitual que se tenía en los hospitales y en las congregaciones religiosas? Por supuesto, acompañar a los enfermos. En ese acompañamiento significa todos los aspectos del cuidado básico, pero también del cuidado técnico, no solamente el cuidado básico, porque sabemos que la nutrición fue un tratamiento fundamental en todo el medievo para que las personas, por ejemplo, sus llagas, cicatrices y demás, todos sabemos los aspectos, ¿no?, nutricionales, como inciden en todo orden de patologías. Esta misma congregación religiosa le pide a estos médicos que figuran ahí que hicieran el programa. Y ese programa es, de alguna manera, asumido, y es el programa oficial que consta de esas 70 lecciones que hablaba hace un momento. ¿De acuerdo? ¿Qué ministerio era el que llevaba esto? Porque esto también es maravilloso, ¿no? Según la época, es un ministerio que se lleva de manera diferente, ¿no? Pues es el de Instrucción Pública. ¿Les suena, no? De Claudio Moyano, que hablamos antes. Bien. Algunas pinceladas a la formación de nuestras queridas antecesoras en aquellos años, ¿no?, de esas lecciones. Por ejemplo, la lección 13 dice: cualidades físicas, morales e intelectuales de la enfermera en general. O sea, pues nada, había un orden, un concierto de lo que era relevante. Deberes de la misma y obligaciones que ha de cumplir. Tanto se trata de enfermos particulares en su domicilio,
porque pensamos que ahora es cuando vamos a los domicilios, bueno, o vamos menos, ¿no? Estamos más en la consulta de atención primaria y menos en los domicilios, a lo mejor, como en la asistencia que se preste a aquellos que están en las salas de los hospitales. La 15, pues habla de infección, desinfección, etcétera. En la 16, bueno, pues todas las precauciones que hay que tener con las enfermedades, vamos, con los pacientes, no con los enfermos que tienen enfermedades contagiosas. Pues claro que había formación, acorde a la época, pero es más. Bueno, más infecciones, ¿no?, que de la época, ¿no?, enfermedades importantes, pero también las enfermedades de la época administraban medicación, que no solamente lo administramos ahora de manera tan sofisticada, ¿no? Pues eso, a lo mejor, evidentemente, el soporte tecnológico, dado los acontecimientos y dado la tecnología de la época, era un poco más rupestre, digámoslo así, ¿no? Pero vamos, que aprendían también estas cosas. Ahora damos un salto y vamos a ver algunas escuelas míticas, ¿no?, de formación. Pues en el año 15 empieza la formación de enfermeras y en el año 17 hay una Real Orden, como ven ustedes ahí, y esa imagen es una reina de España que salió en una serie que nuestras colegas de la Cruz Roja asesoraron en la serie Tiempos de Guerra, ¿de acuerdo? Que, por supuesto, yo a mis estudiantes les dije que la siguieran, porque aunque había cosas que no eran muy rigurosas, porque tienen que novelar, pero otras cosas sí. Y sobre todo, cómo era la cultura organizacional y la dependencia de sumisión pues eso, al médico, ¿no? Entonces, tanto la reina Cristina como Ena, la famosa Eugenia, que es la que está en la imagen, fueron propulsoras con la gente de la aristocracia, por ejemplo, para crear el Hospital de San José y Santa Adela, por ejemplo, para la creación del cuerpo de damas voluntarias enfermeras y luego las enfermeras profesionales, ¿no? Quiero decir que las condiciones de posibilidad de un avance de ciertas profesiones tiene que ver con el poder político de la época. ¿De acuerdo? Todo pasa por la política que pone en valor aquello que considera que es interesante o que es importante. Bien, aquí podemos ver pues algunas imágenes de nuestras antecesoras en momentos, bueno, diferentes y demás. Por ejemplo, hay dos escuelas muy relevantes en Cataluña, por ejemplo, la de la Mancomunidad. Como ven, están asistiendo a clase teórica. Los del fondo son los PEPEs. Los PEPEs son los, bueno, pues de alguna manera, donde se aprenden. No, nosotros las enfermeras no hemos hecho disección, entonces aprendemos, ¿no?, con otros modelos, ¿de acuerdo? En este caso, para estudiar los huesos y demás, ¿no? Entonces, las clases teóricas, evidentemente, las daban los médicos. Aquí vemos la Escuela de Santa Madrona, es una escuela también evidentemente importantísima, que cerró no hace mucho tiempo, donde también pues, están asistiendo a clase. Pero no solamente era la formación de enfermera que acabamos de ver en algunas escuelas, ¿no?, del país, tanto laicas como religiosas, sino que vamos a hacer un recorrido de otras formaciones importantes, como fue, por ejemplo, el Instituto Nacional de Maternología y Puericultura en el año 1910. ¿Qué pasaba? La mortalidad materna, pero fundamentalmente infantil, era impresionante. Y entonces, pues es evidente que esto preocupaba, ¿no? Y en esa preocupación lo que se hizo, ni más ni menos, fue tratar de que las instituciones, el Estado, crear una serie de instituciones donde hubiese una formación que ayudase de alguna manera a través de la formación a esos profesionales a estar en dispensarios, etcétera, etcétera, para que la morbimortalidad, en este caso, fuera menor. Entonces, la asistencia a las mujeres embarazadas era prioritario y también, lógicamente, al recién nacido y demás. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Puericultura, en el año 23, ¿no?, se funda y, bueno, de alguna manera esto va a ayudar a lo que estaba diciendo también, ¿no?, lógicamente. Por tanto, empieza a consolidarse en materia educativa
todo lo que tiene que ver con el niño y el embarazo. Bueno, por tanto, al elevar los conocimientos de los profesionales sanitarios y un acercamiento a la población, pues esto es lo que va a garantizar unas mejoras, ¿no?, en la salud. Esta escuela es de vital importancia y el concepto de puericultora también, que dura el conocimiento y el nombre de puericultora hasta muy entrados los 70. Hubo formación en lo que luego se llamaría auxiliares de clínica de los años 70, que luego se llamó auxiliares de enfermería y que hoy en día se las conoce como TECAES, que es el acrónimo de, pues, lo que es el título. Entonces, confundir lo que es una profesión con el acrónimo de un título, cuanto menos, es algo, digamos, poco ortodoxo, poco académico, poco profesional. Bien, que me voy. De alguna manera, para formarse en esta escuela, ¿no?, visitadora puericultora, formación 10 meses. ¿De acuerdo? Formación previa, ¿qué se exigía? No ser enfermera, sino ser bachiller o maestra nacional. Luego veremos que sí, las enfermeras también van a acceder y demás. Bueno, pues las aspirantes, bueno, pues tenían de alguna manera, que no tenían esta formación, podían entrar a través de un examen de suficiencia. Y bueno, pues de alguna manera, una vez en la formación, ocupaban plazas en determinados lugares. ¿Qué se estudiaba? Pues fíjense ustedes todo lo que se estudiaba en esta escuela: visitadora puericultora, matrona puericultora, niñera titulada, médico puericultor, médico tocólogo puericultor. O sea, que como vemos, el acceso a la formación desde distintos ángulos, con un título oficial, evidentemente, como era esta escuela. La Escuela Nacional de Sanidad, que todavía existe, pues fue Gustavo Pitalúa, su director, su propulsor, en el año 24. Y bueno, ¿qué se trató desde aquí? Bueno, pues fundamentalmente, aunque sí había cierta formación para lo que es la parte que hoy conocemos como comunitaria, no deja de prevalecer lo que es bueno, pues el uso hospitalario. Y entonces, bueno, de alguna manera, la Escuela Nacional de Sanidad nace con una idea diferente. Hay una escuela también, que es la Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras, que está o pende de la Escuela Nacional de Sanidad, ¿de acuerdo?, que va a permitir un título a las enfermeras también para ser enfermeras visitadoras. Es decir, que van a los domicilios. De ahí el nombre visitadora, visitar. Que visitan en los domicilios, pues en este caso a las madres, a los niños, a ver qué es lo que está sucediendo. O sea, que esto no es una cosa de la modernidad, es una cosa que data del tiempo que data. Bien, ¿dónde van a ejercer? Pues ejercen en los domicilios, en dispensarios, en los servicios de higiene, etcétera. Y también toda la parte rural, porque realmente no es lo mismo vivir en una ciudad, en la parte del cogollo de la ciudad, que en la zona periurbana o en la zona rural. ¿De acuerdo? Como todos sabemos. Bueno, pues estudiaban muchas cosas, había formación teórica y práctica, y bueno, pues las personas que entraban generalmente, en lo que nos interesa a nosotros, eran bien practicantes, matronas o enfermeras. Y también hacían un examen de ingreso. Esto que ahora la gente crea que para ingresar donde sea, ahora se exige más que antes, no. Se exige acorde a la formación, al conocimiento de la época y demás. Bueno, pues vamos a continuar. Esta Escuela Nacional de Puericultura continúa una vez que termina la Guerra Civil. De hecho, una de las dos fotografías donde están las niñas, ¿no?, con el gorrito, es del año 41. La anterior es de las estudiantes que estaban en la Escuela Nacional de Puericultura. Llegamos a un punto también relevante, importante. No sé si voy muy deprisa, ¿no? ¿Se me sigue? Vale. Y esto es una parte que bastante desconocida,
en enfermería. Ven ustedes ahí la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE. La JAE, que es el acrónimo, Junta Ampliación de Estudios, forma parte de lo que fue el movimiento de la ILE, Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza, y someramente, es, como su propio nombre indica, una institución que se creó por las personas progresistas que estaban en ese momento en la universidad y que, ahora no tengo tiempo de explicarlo, fueron catedráticos con ideas renovadoras, progresistas y demás, que fueron expulsados de la universidad. Se juntan, crean esta institución libre de enseñanza y, de alguna manera, lo que se pretende, dado el retraso que había en España a todos los niveles, generar, a través de ese movimiento y esta institución, formar personas que van, en un futuro, a liderar los proyectos en España. Estamos hablando de la Segunda República, ¿eh? Entonces, fue presidida por Ramón y Cajal, lo que estaba diciendo era de la Segunda, que hasta su muerte es el que preside la Junta de Ampliación de Estudios. Entonces consiguen una financiación, un convenio con la Fundación Rockefeller, y entonces, dentro del contingente de todas las titulaciones que había en ese momento, que van a formarse al exterior, van 14 enfermeras. La fuente es de dos compañeros, Bernabéu y Gascón, que tienen un libro muy interesante, ¿de acuerdo?, donde se recoge también el nombre de esas enfermeras. La idea era, cuando volviesen a España, de alguna manera iban a formar, iban de alguna manera a esas ideas renovadoras, a plasmarlas en la formación en la Escuela Nacional de Sanidad. Todo esto queda abortado, obviamente, con el golpe de Estado que se produjo en el 36. Entonces, la Segunda República no solamente fue la importancia del derecho al voto, que me parece muy relevante, ¿no?, señalarlo, como que, lo que estamos viendo aquí, las demostraciones que hacían, ¿no?, en asociaciones o en los dispensarios, lo que hemos estado hablando hasta el momento. Situados en la Segunda República, encontramos esa titulación que se llama enfermero y practicante psiquiátrico, ¿de acuerdo?, que dura lo que dura, y hay una persona sumamente relevante para los psicólogos españoles y también para las enfermeras y para la psiquiatría en general, la psicología también, porque es el primero que aborda desde una perspectiva experimental en un laboratorio la psicología, que es Gonzalo Rodríguez Lafora, de ahí el nombre del hospital actual psiquiátrico, ¿de acuerdo?, que lleva su nombre. Este señor fue muy importante, entre otras cosas, porque descubrió un tipo de epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, de forma indirecta, cuando estuvo presidiendo el Consejo Superior, fue el que propulsó, el que, dada la situación que había en los, entonces se llamaban manicomios, ¿de acuerdo?, pues una situación donde las personas que estaban allí, muchas de ellas, ¿no?, que no estaban con un trastorno mental, sino que mujeres que se quedaban embarazadas, herederos que había que desheredar, etcétera, 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 eran tratados como enfermos mentales y, todos sabemos las situaciones lamentables en las que estaban. Y entonces, para dignificar y que tuvieran un cuidado acorde a lo que pasaba, por ejemplo, en París, en Francia y en otros lugares, ¿no?, pues resulta que propicia esto. Entonces, los practicantes, que he dicho antes, que eran personas muy combativas, no estaban en acuerdo con las matronas. Y por eso fueron capaces de conseguir que, haciendo una rotación en un hospital durante un tiempo, pudieran hacer partos, sí, me están escuchando bien, pudieran hacer partos en las comunidades menores a 5.000 almas, que era como se llamaba entonces, no habitantes, sino almas, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando se produce este título, tampoco están de acuerdo, porque empiezan a comentar y a escribir, y eso está documentado, que
ciertas cosas, como eran sondajes y otra serie de prácticas o actividades que ellos hacían, no tenían que hacerlos los enfermeros psiquiátricos. ¿Solución salomónica? Pues ustedes también, con una formación en estas instituciones, pueden conseguir, además, ser practicantes psiquiátricos. ¿De acuerdo? Entonces, son dos ejemplos, que no puedo extenderme más, de cómo la clase de practicantes llevaba a rajatabla y reivindicaba su poderío ante las autoridades. Entonces, digamos que la formación en salud mental está en la Segunda República, ¿de acuerdo?, desde el año 32 hasta la Guerra Civil. Bueno, sigo porque, bueno, los temas... viene la Guerra Civil y, bueno, hay una serie de cursillos, la formación sigue, se necesitan personas preparadas, ¿no?, evidentemente, para poder ayudar, ¿no?, si no en el frente, que sí, en el bando republicano, las enfermeras bajaban a primera línea. En el bando nacional, pues la Cruz Roja siguió formando personas, sección femenina y la Falange también, etcétera, etcétera. Bueno, y hay un momento en que en el año 38 se crea ese documento, el carnet de enfermera de guerra, ¿no? Un poco porque como esto puede ser desconocido, por eso hay la imagen y demás. ¿Vale? Bien. ¿Qué visión tenían de nosotros pues en el año 38? ¿No? Vallejo Nájera, conocido, un psiquiatra, bueno, una saga de psiquiatras, por ejemplo, escribió lo que tienen ahí. Dice, en el caso de la profesión de enfermera, preferimos mujeres de figura pícnica. Yo daría la talla, ¿eh? Caracterizada por el predominio de los diámetros transversales sobre los verticales. En su tipo más extremo, la mujer regordeta. Prescindiendo de los biotipos antropológicos, en su relación con el temperamento, la dama enfermera de guerra debe tener figura corporal bien proporcionada, exenta de defectos físicos, preferentemente bella, porque la belleza del cuerpo suele unirse a la nobleza del alma y delicadeza de sentimientos, y la figura deforme y degenerada a los sentimientos bajos y rastreros. En el último extremo, no hace falta que la enfermera sea bella, si posee robusta salud y cualidades afectivas simpáticas. Fuente, Vallejo Nájera, Sinfonía, Red. Bien, ya hemos visto dos formas de entender qué se creía que debía ser una enfermera. Escuela, Santa Isabel de Hungría, una persona, digamos, del bando sublevado. Esa era la opinión. Continúo. Seguimos en la Guerra Civil. Y claro, ser enfermera era muy importante, porque además tenemos ahí a la hija del caudillo, cómo se dedicaba a repartir comidas, donde estaba, bueno, pues en los frentes y demás. Y en el año 37 también, ¿no?, en la Guerra Civil, el tío José, en un hospital militar de La Coruña, protegido por unas regordetas de robusta salud y figura corporal bien proporcionada. Es decir, esto forma parte del ideario, y los idearios y los cambios de mentalidades no se terminan en el boletín oficial. El cambio de mentalidades dura aproximadamente un siglo. Continuamos. Bueno, la Guerra Civil, la sección femenina, el Socorro Rojo. Tenemos que recordar que durante el año 36, Mercedes Milán Oya, que es familia, ¿no?, de los actuales periodistas que todos conocemos, va a crear el Cuerpo de Damas de Sanidad Militar, que fue fundado en el 41.
le pidieron que ella reorganizase los hospitales del bando nacional, ¿vale? Bueno, va a haber damas de la sanidad militar. Esto lo voy a pasar rápido, pero vamos, de alguna manera que nos suene que ha habido un sinfín de formación y de ideario político en la formación y, lógicamente, en la actividad que se tenía con los enfermos, soldados y demás. Bueno, pues ahí vemos más cosas y vemos el tema de la sección femenina y el protagonismo que tuvo, ¿no? Ya ven que el peto que antes le dije es sustituida la cruz de Malta por el yugo y las flechas. Bien, vamos a seguir. Las damas enfermeras de la Cruz Roja y la Falange, pues siempre al lado de los militares y demás. Bien, esta la hemos puesto antes y la vuelvo a poner ahora. ¿Qué vemos? Año 41. ¿Qué se exige? 3 años de bachiller, ¿no?, para ser enfermera. ¿Qué más hay? Fisiología y demás. El examen de ingreso, 2 cursos y demás. La cronología que hemos visto antes. He puesto esta misma diapositiva. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo el recorrido? Y a la derecha podemos observar, evidentemente, parte del ideario que se reza de rodillas antes de empezar cualquier tipo de actividad según en el lugar que nos encontremos. Bien, competencias del año 45 que tenían las enfermeras. Seguimos con una formación más o menos similar a la que hemos visto. Los practicantes que hacían, las enfermeras que hacían y las matronas que hacían. Claro, las enfermeras empiezan a viajar por el mundo. Y entonces se dan cuenta que en otros lugares hay una formación que no dura 2 años, sino que dura 3. Los practicantes tampoco están de acuerdo con lo que les ocurre. Y entonces ellos pretenden elevar también su formación. Y las matronas quizás han sido el grupo que ha estado más callado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, evidentemente, ¿cómo se va a resolver este conflicto? Creando otra cosa. ¿De acuerdo? Y ya creo que ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, los sabios, los que deciden y han decidido siempre por nosotros, pues deciden que van a aumentar a 3 años y que se van a unir las 3 titulaciones en una sola, que se llamó ayudante técnico sanitario, el título, ¿de acuerdo? Que ni los practicantes estaban de acuerdo, ni las enfermeras de la época estaban de acuerdo, y las matronas tampoco. Hicieron un 3 en 1, ¿de acuerdo? Y hubo muchos problemas al principio, y luego ya la cosa fue de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir del año 53 hay ese cambio, hay un cambio anterior de las enfermeras, va a haber este cambio y va a durar del año 53 hasta el año 77. ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues además lo que ocurre es que empiezan a construirse grandes hospitales, ciudades sanitarias como la de La Paz, la Fe de Valencia o Valdebrón. No había enfermeras profesionales. Estaban las enfermeras de la guerra, gente con cursillos y demás. Había las escuelas que había. ¿Y qué se le ocurre al mayor contratador, que en aquel momento fue el INP, que luego se llamó Insalud, y que ahora se llama, con las transferencias, Osakidetza, el Servir, Sermas o lo que sea? ¿De acuerdo? Pues nada, creamos una escuela de enfermeras, vamos, de ATS, en todas las residencias sanitarias. Y los estudiantes se convirtieron en mano de obra barata, ¿de acuerdo? Durante todos esos años. Además de seguir existiendo, por ejemplo, la formación del Salus Infirmorum, de la Escuela de Cruz Roja y otras muchas escuelas que hemos hablado y que no tenemos tiempo, Valdecilla, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un avance tecnológico importante y se crearon una nueva profesión. Que ya lo he dicho, la orientación era biomédica y un rol de colaboración. Y cosa muy importante que no sabe la gran mayoría de la gente es que estuvo prohibida la coeducación. Las escuelas que se formaron, femeninas,
donde el internado estaba ahí, aunque hubiera, ¿no? También estudiantes que vivían en su casa, ¿no? Quiero decir. Pero luego había también escuelas masculinas y luego estaban las facultades de medicina, donde se formaba fundamentalmente, como por esa prohibición de la coeducación, pues los ATS masculinos, que además su plan de estudios era diferente, no tenían las mismas asignaturas, algunas de las asignaturas no eran las mismas. Por ejemplo, ellos estudiaban autopsia médico-legal, mientras que las femeninas eran pues, enseñanzas del hogar. ¿De acuerdo? Vamos a dar un repaso de las asignaturas habituales, ¿vale? Bueno, esta es la normativa, que no pretendo que la vean, pero pues eso. El plan de estudios, la edad que se exigía de entrar, las horas de formación, etc. Por ejemplo, plan de estudios. Asignatura de primer curso, religión, moral profesional, elementos de anatomía, bla, 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 bla. Segundo curso. Religión, moral profesional, elementos de anatomía y fisiología, técnicas del cuidado de enfermos, bacteriología, higiene, matemáticas aplicadas, formación política, enseñanzas del hogar, educación física. Tercer curso. Lo mismo, religión, moral profesional, órganos de los sentidos, enfermedades infecciosas, sociología, medicina preventiva, psiquiatría, higiene mental, formación política, enseñanzas del hogar, educación física. ¿Vale? Bien. Escuelas de ATS. Escuelas de ATS, pues tenemos ahí el monumento, ¿no?, a la dama, a la duquesa de la Victoria, que está, bueno, pues en Cruz Roja, delante, que es un monumento que se le hace por la trascendencia que tuvo en el desastre de Anual, etcétera. La importancia de estas damas, cuando Marruecos, ¿no?, pues nos puso en un sitio diferente al que estábamos, digámoslo así, de esta manera. Y bueno, evidentemente hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la Escuela de ATS de La Paz, año 1972, nunca se llamó Escuela de ATS. ¿Ven el rótulo? ¿Qué pone ahí arriba? Escuela de Enfermeras. Curioso, ¿eh? Pero, por ejemplo, cosas curiosas que han ocurrido. El STAR, ¿cómo se llamaba? ¿Era el STAR de ATS? No, el STAR de enfermeras. Curioso, ¿verdad? Pero a veces aquí ponía ATS. Fíjense ustedes, ¿eh? Ponía ATS en el uniforme. Escuela de enfermeras. El STAR de enfermeras. No sé qué de enfermería. Todas estas cosas van marcando, ¿eh? Es como, en vez de llamar a cada cosa por su nombre, pues a veces pues hay cosas que son diferentes. Bueno, esta es una imagen que pongo a veces porque, bueno, ahí nuestra reina Leticia tiene su madre enfermera. Pues el Felipe, nuestro rey, pues también tuvo una madre que se dedicó durante un tiempo a estar. Hay cosas que igualan a las personas, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, esto me lo tengo que pasar porque no tengo margen. ¿Cómo vamos de hora? Muy bien. 5:30, hasta las 6:30. Tenemos hasta las 6:30. Bueno, vale. No, voy a tratar de sintetizar. Bueno, aquí vemos la primera promoción de ATS. Esto es una escuela de la Seguridad Social, ¿eh? ¿De acuerdo? El uniforme también es de raya, la cofia es como si tuviéramos ahí pues, un adorno. Claro, la cofia debería de ser para lo que era, ¿no? Pero estas cosas, en los 70, pues de los desfiles, pues también se desfila, ¿de acuerdo? Y esto también lo suelo poner porque me parece que dice mucho. Esto sale de un folleto del año 1960 del Hospital Maternal La Paz. Tengo que decirles que yo soy pacera, ¿no? Y entonces conozco muy bien la historia del hospital que se llama La Paz, porque se inauguró justamente el 18 de julio, 25 años después de firmarse, vamos, de ganar, pues que ganó la guerra. ¿De acuerdo? Por eso se llama el Hospital La Paz, 18 de julio.
Todo tiene un porqué. Bueno, pues cuando las mujeres entraban, también saben que fue o es la mayor maternidad de Europa, bueno, pues se da un folleto. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? Ahora darle a la población información por escrito, que va, ya en el año 60 esto existía en el Hospital de la Paz. ¿Sí? Entonces, bueno, está el sacerdote, el asistente social, por ejemplo, y bueno, el médico, que hace cada uno, ¿no? Entonces les voy a leer lo que dice la enfermera. No dice la ATS o el ATS, dice la enfermera. Es en la residencia lo que tú en casa. La madre, la hermana o la compañera estará siempre pendiente para cuidarte y consolar o paliar tu dolor, como solo la mujer sabe hacerlo. Esto dice mucho, esto es lo que se le daba y tal. El mayor contratador del país, en este caso, el Hospital de la Paz, dice esto. Y la matrona. La matrona dice, es la mano femenina del médico. Su auxiliar indispensable. Solo ella puede sustituirle. Bueno, hay que estar pendiente de la época en la que estamos. Es decir, sería impensable que se dijese lo que se dice hoy, ¿no? Porque el contexto social, político y económico era diferente. Y las cosas hay que entenderlas y saber por qué ocurren, y de dónde vienen, pues lo que estamos viviendo hoy en día. Bien. No les voy a decir. Hay todo lo que es las funciones en instituciones abiertas, que eran los ambulatorios de toda la vida, así llamados, y las instituciones cerradas, que eran los hospitales, ¿de acuerdo? Pero tanto en unas como otras, y en orden, es primero auxiliar al médico, los archivos, el material y luego viene el enfermo. Pero esto lo voy a pasar, ¿vale? Pero hay especialidades, vamos a hablar de ellas. Entonces, por orden cronológico están ahí, las especialidades de la época de ATS. Las que están en amarillo son las que en un momento determinado se les da la oportunidad de continuar como las matronas, se les dio la oportunidad y decidieron pues, que se independizaban y hacían una diplomatura, ¿de acuerdo? Ese es el orden cronológico, pero vamos, a modo de entender por qué no hay ningún especialista en pediatría varón o por qué no hay ningún especialista en esta época de matrono, todo tiene un porqué. Entonces, algunas de las cosas las vamos a ver ahora. Porque luego de esta exclusión del varón para unas cosas dentro de lo, haciendo lo mismo, ¿por qué a los varones se les excluye o a las mujeres o a ambos? Mientras que hay médicos obstetras, varones, ¿me explico? Y médicos especialistas en pediatría. Es que a nosotros siempre nos han tratado diferente. Y tenemos en esta historia identitaria truculenta, que no sé cómo llegamos a estar bastante cuerdos en el sentido de las incoherencias, de las asimetrías, del maltrato reiterado institucional al que se nos ha sometido y todavía se nos somete. Y lo voy a fundamentar. Bueno, bien, que me voy. Bueno, ahí están los decretos. Por ejemplo, año 61, radiología y electrología. Pues dura 8 meses, pero luego hay formación de 2 años en otras especialidades, o de 10 meses. Es una cosa loca. 64, pediatría y puericultura. Había que estar interno. Los hombres nunca han estado internos, las mujeres sí. En la formación de ATS, en la formación de enfermera, en la formación de matrona también. Y entonces, claro, por eso no ha habido especialistas en pediatría y puericultura. Exactamente lo mismo, estaba prohibida la coeducación. ¿Le suena, no? Por boletín oficial, ¿de acuerdo? De 6 de julio del 55. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de estudiar cosas diferentes en lugares diferentes, unas especialidades diferentes, había algunas que eran comunes, análisis clínicos, por ejemplo, o radiología, y tal, pero otras no. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos tener una misma idea de profesión?
cuando el contexto educativo y también el contexto del ejercicio profesional en aquella época, los hombres no estaban en pediatría, empezaron a estar en los 70 y estaban en unidades especiales, en rayos, laboratorio, las urgencias, etcétera. ¿Cómo iba a haber en el neonato infeliz un hombre si la mano era más grande que el cuarto y mitad de kilo de un 35 semanas? ¿No? Estas cosas marcan para el ejercicio, marcan para la reivindicación, marcan para, evidentemente, situarnos en el espacio del protagonismo que tiene que tener la profesión. Bien, hay cosas muy importantes. El curso de nivelación. Hemos sido la única profesión que ha tenido que hacer una nivelación. Los maestros no tuvieron que hacer una nivelación, ¿eh? Los peritos, ingenieros técnicos, tampoco. ¿Por qué nosotros? Lo dejo ahí para la reflexión. Bien, pues entonces, pues a nivelación, la UNED lo hizo, bueno, desde las escuelas se dio formación, en todos los centros hospitalarios grandes pues se daba clase, etcétera, etcétera. Se estudiaron 8 materias que no se habían como tal impartido dentro de lo que era la etapa de tesis. ¿Qué cosas importantes ocurren aquí? Pues el Real Decreto 2128 del 77, donde, entre otras cosas, las escuelas se van a transformar, ¿no? Las escuelas. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque antes hice alusión a 1970, Ley General, una ley de educación, donde incluía la posibilidad de escuelas universitarias para aquellos estudios con características específicas y demás. Y eso es lo que se aprovechó en España, eso que se podía hacer, ¿de acuerdo? Una coordinadora nacional, una unión de todo el colectivo, pese a que estábamos un poco revueltos y demás, la solicitud, ¿no?, y la negociación para la reivindicación llegar a la universidad, porque solamente había 2 caminos, o la formación profesional o la universidad. Es en ese sentido que, bueno, en nuestro caso, la primera y única vez que he visto a todo el colectivo junto, de verdad, en la calle cuando había que estar en la calle, estudiantes, profesionales, se paraba mañana y tarde, a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Esto no lo he vuelto a ver y yo venía desde Galicia a algunas de las manifestaciones que se hicieron en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, los jóvenes de hoy tendrán que seguir haciendo lo que los jóvenes de entonces hicimos para que haya cambios realmente diferentes a los que ya conocemos. Entonces, esa transformación de las escuelas hace que cambien los rótulos, pero no las mentalidades. ¿De acuerdo? Y ahí empieza un camino en la universidad donde de alguna manera nos engañan, para que me entendáis bien, porque lo que vamos a conseguir es un título de primer ciclo en la universidad. En ese momento había 3 ciclos, ¿no? Primer ciclo es la diplomatura, el segundo ciclo era la licenciatura y el tercero el doctorado. Un título de primer ciclo finalista sin poder pasarse a ninguna otra carrera, cosa que sí se le dio a los ingenieros técnicos, cosa que sí se le dio a los maestros, un curso puente, a pedagogía, psicología. Y entonces la gente que estábamos en aquel momento, en estas circunstancias, dijimos, ¿y por qué a nosotros? Pues la respuesta pues es el silencio, y entonces de ahí que, bueno, pues la gente que en aquel momento vimos que y sabíamos que en el mundo, primer mundo, existía la licenciatura y el doctorado en enfermería, antes o más tarde, igual que estuvimos pues, en una dictadura, mientras en otros sitios había democracia, pues sabíamos que antes o más tarde aquí llegaría. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Una formación de 5 años en otra carrera, de ahí la de psicología en mi caso, y otros hicieron otras cosas, para poder mantener y tirar del carro a nivel en el contexto académico.
¿De acuerdo? Porque con el primer ciclo, por ejemplo, no hemos podido dar clase ni formar a nuestras colegas que en la formación profesional hacían auxiliar de clínica, luego auxiliar, ¿no?, de enfermería y ahora, evidentemente, técnico y tal. Porque para la formación profesional, en los institutos de formación profesional, había que ser licenciado. Por tanto, algunos de los problemas en las relaciones entre auxiliares y enfermeras tiene que ver con la cuestión identitaria, con la cuestión ideológica en la formación que se da. ¿De acuerdo? Y esto es parte del problema, de esos problemas que todos conocemos y que no voy a continuar hablando de ello. ¿Vale? La LRU posibilitó y cambió la forma en la universidad con la creación de los departamentos. En vez de cátedras se pasa a departamentos y se crean los primeros departamentos de enfermería. ¿De acuerdo? Y esto lo que posibilita, evidentemente, es que las enfermeras podamos acceder desde otras disciplinas, me explico, en la formación, a plazas dentro de la universidad, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver cómo se va a planificar la formación. Bueno, pues hay directivas comunitarias con grandes líneas de lo que debe contener los planes de estudio, en este caso del diplomado. ¿De acuerdo? Entonces hay enseñanzas teóricas y técnicas. Esta es la orientación que desde Europa se da a todos los países, ¿de acuerdo? Enseñanzas de enfermería clínica y, por ejemplo, eso que está en amarillo no pone atención primaria, pone cuidado domiciliario. A ver si nos entra en la cabeza que el cuidado domiciliario es de las enfermeras. Otra cosa es quién va al domicilio, según la legislación y según, evidentemente, el momento. Entonces, lo de atención primaria no está recogido dentro de lo que es el contexto europeo. A ver si hablamos con propiedad cuando decimos cosas. Es que hay cosas que le pongo mucha vehemencia porque, en fin. Bueno, los contenidos de materias troncales, se empieza a hablar de créditos ECTS en un momento, perdón, de créditos LRU, ¿de acuerdo? Las enseñanzas van a ir en créditos y bueno, y hay un montón de asignaturas que vamos a ir viendo, más materias troncales, porque en este momento en España hay un título con las mismas asignaturas a nivel nacional. Hoy en día no. El grado ha traído una serie de diferencias que luego mencionaré. Entonces, esas son las áreas: ciencias básicas, médicas, de la conducta, ciencias de la enfermería, salud pública y optativas. Y esto era a nivel nacional, como estaban las asignaturas por curso. ¿De acuerdo? Que muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? Biofísica, bioquímica, anatomía y fisiología, ciencias de la conducta y enfermería fundamental. En enfermería fundamental estaba ética y legislación, fundamentos de enfermería, la parte de metodología y alguna cosa más, que ahora mismo no me acuerdo. El segundo curso, farmacología clínica, que hay segundo y tercero. Había mucha más farmacología que lo que hay actualmente. Biofísica y bioquímica también era más horas de las que hay actualmente. Ciencias de la conducta hay 3 cursos. Médico-quirúrgica, o el adulto, como se llama ahora, materno-infantil, salud pública, etc. Esto era lo que estaba, cuatrimestral anual. ¿De acuerdo? Lo vais viendo. Y dentro de las optativas, pues estaba inglés, por ejemplo, porque ahora parece que el tema del inglés es una cosa que nos acabamos de inventar en el grado. Pues no, el inglés ya estaba, obviamente, como idioma científico y necesario para poder estar a la altura de los demás, ni más ni menos. Bien, la formación, ¿dónde se llevó a cabo? Pues en centros adscritos a universidades públicas y a universidades privadas, en escuelas universitarias de la Iglesia, que luego se han transformado los centros o el nombre de los centros, universidades privadas también, en facultades de medicina y en facultades de enfermería y facultades actualmente de ciencias de la salud. Es decir, es importante el lugar y el rótulo.
Claro, es muy importante, ¿no? Yo trabajo en la Facultad de Medicina. Me gustaría que se llamase de otra manera, pero lo que una humildemente procura enseñar no lo da el rótulo. ¿De acuerdo? Eso de aquello que dice el hábito no hace al monje, pues eso. Hay una serie de leyes que nos acompañan en este tiempo, ¿de acuerdo? Como la Ley General de Sanidad. Un tema muy importante fue que el FIS fue la primera institución que dio la oportunidad a las enfermeras, no siendo licenciados o doctores, de poder competir a través de la investigación. Y ahora viene la parte, digamos, que creo que pueda resultar más interesante al auditorio. ¿Hacia dónde va la enfermería? ¿Hacia dónde iba la enfermería entonces? Este libro es de Evelyn Adams. Si ustedes lo leen hoy, parece que estamos en aquel entonces. Lo dejo ahí. ¿Está la enfermería en acción? Esto es un texto español. ¿La enfermería española está en acción? Bueno, en esta época empezamos a ver que en el mundo donde había licenciados y doctores, pues había gente que elaboraron teorías, modelos, bueno, en un primer momento de manera positivista, ¿vale? Que era como se estaba construyendo el saber científico. Luego empiezan a aparecer textos como este y se habla de teorías y modelos y la gente, pero en teoría, pues estas cosas, y las personas que nos dedicamos a la formación tuvimos que aprendernos todo esto, porque a nosotros nadie nos enseñó estas cosas. Entonces, bueno, hubo que poner mucho codo, mucho tiempo, para entender lo que en el mundo, el primer mundo, las doctoras en enfermería del mundo, pues hablaban. Y luego, claro, nos formamos. Y entonces, en esta formación, pues claro, pues había que escuchar e ir a cursos de formación. Y bueno, ahí estoy yo, para que ustedes me vean que yo me he pagado mi formación también, ¿no? Con Afab Ibrahim Meleix, que estamos ahí, que tengo yo no sé qué en la mano, en Uruguay con Patricia Benner, la de Pleno Blanco, y en Barcelona, por ejemplo, con Jim Watson, ¿de acuerdo? Es decir, ¿es posible formarse? Sí. ¿La formación ha costado dinero? Sí. Para quien quiso formarse y sigue formándose, ¿de acuerdo? Hoy en día las cosas han cambiado, pero no todos nacimos en el mismo momento ni tuvimos las mismas oportunidades. Bueno, de la Ley de Ordenaciones Sanitarias nada, y durante la diplomatura hubo especialización, sí. ¿Y qué hubo en la especialización? Me he quitado decretos. Bueno, esta es la actual legislación que tenemos en cuanto a especialidades de enfermería, ¿de acuerdo? Todas están desarrolladas, excepto los cuidados médico-quirúrgicos, que hablaré de ello un poco más adelante, ¿de acuerdo? Luego, la formación es incompleta. Camino tortuoso. ¿Se entiende el título? ¿Sí? Lo vamos entendiendo. Bueno, hombre, yo ya estaba segura que todos ustedes, compañeros míos, somos muy inteligentes, por eso estamos aquí hoy, porque queremos, evidentemente, ver qué nos depara el futuro. Vamos a seguir. Bueno, voy a seguir. ¿Qué aportó el diplomado? Aportó muchas cosas, faltaría más, ¿no? Pues aportó pensamiento crítico. A ver, de repente empiezas a encontrarte aquel libro de Jura y Walsh que dice, PAE, proceso de atención de enfermería. Primero esto, luego esto y tal. Y claro, tú dices, se me muere el enfermo. Si primero recojo datos, luego se me muere. No, algo falla, ¿no? En el año 82, pegándome con ese libro, la escuela, yo decía, algo no va bien. Claro, hubo que leer, releer, pensar, repensar y decir, chica, que esto es la manera ordenada, que esto va de otra manera, pero claro, necesitas tu tiempo. Bueno, pensamiento crítico, una cierta autonomía para tomar decisiones y las conversaciones con los colegas de otras disciplinas, pues hacer cosas. Por supuesto, aumentó el corpus doctrinal, faltaría más, claro que sí. Es decir, saber que nosotros tenemos un modelo conceptual con 3 teorías que se llama TEDA, hombre, pues te da mucha energía, es ORE, por ejemplo, ¿no? ¿Qué limitaciones tuvo? Bueno, pues lógicamente
Nos engañaron. Porque nos dijeron que deberíamos de hacer formación de posgrado de 2 años, que era muy interesante que en distintas universidades de España se hiciera pues una especialización de 2 años con una serie de asignaturas y solicitar a partir de ahí pues la transformación en la licenciatura. Y las enfermeras y enfermeros españoles, disciplinados, ansiosos de saber más, de formarse, montamos los títulos superiores y nos dijeron al final que no, que hasta que no llegase Bolonia no iba a salir ninguna titulación más. Empezamos a pedalear, nos bajan de la bicicleta, volvemos a subirnos a la bicicleta. Y entonces la licenciatura no llegó, por tanto el doctorado tampoco, y el desarrollo de las especialidades pues quedó como ya sabemos. Pero claro, la cuadratura del círculo existe para las enfermeras y enfermeros españoles. Pues esos títulos que se hicieron, que iban a ser la licenciatura, se transformaron, de alguna manera, en lo que la legislación dejó en un momento determinado, en los másteres de enfermería. Pero mientras tanto, se hizo convenios con universidades europeas, estamos en la Unión Europea, para lo bueno y para lo malo, donde vinieron a España, se hizo de alguna manera los acuerdos, las personas terminaron con títulos como el Bachelor of Nursing por una universidad holandesa, el caso de la Autónoma, y por el cupo de extranjeros se doctoraron nuestros colegas. Porque los enfermeros tenemos una gran plasticidad en el sistema nervioso central. Nos pasa como a los niños. Todo el rato es obstáculos, y esos obstáculos hay que saber bordearlos, sortearlos y seguir pedaleando. ¿Y el grado? Bueno, el grado. Hay una orden CIN que todos conocen, donde regula lo mínimo que tiene que tener la formación en todas las universidades de España. Por la Ley de Autonomía Universitaria, cada universidad planifica, teniendo en cuenta eso, una memoria de verificación, que es como se llama. Ahora ya no se llaman programas formativos, sino memorias de verificación. Y entonces, bueno, pues se envía, se aprueba y se implementa. ¿Qué es lo que tenemos en común? 240 grados. ¿Qué tenemos en común? Que toda la formación en primero y en segundo tiene que estar todas las asignaturas, que ahora ya no hay troncales y tal, ahora se llaman pues obligatorias, y dentro de eso pues tiene menos 42 créditos máximo, que pueden ser básicos, lo demás tiene que ver, en el caso de la enfermería, de ciencias de la enfermería. Dentro de esos que son básicos, en toda la Universidad Española, pues ahí está anatomía, fisiología, farmacología, esas IAS, que pueden ser de tu rama de conocimiento, que son ciencias de la salud en nuestro caso, o puedes escoger de otros sitios. Nosotros en la Autónoma, por ejemplo, pensamos que hay un sesgo todavía en la parte bio, y en la parte psicosocial queda muy corto. Y entonces, bueno, pues pensamos que 2 asignaturas básicas tienen que ser de la parte, digamos, relacional, de personas, de contexto, de cultura y demás. Y ahí está socioantropología del cuidado, por ejemplo, y ética de los cuidados. ¿Vale? Y luego ya está dentro del resto, ¿no? De 42 hasta el 240, tiene que haber un mínimo de formación clínica, que está regulado y que viene en orden CIN, y el resto de las materias de ciencias de la enfermería, cada universidad dictamina si son 6 créditos, 12 créditos o N créditos. Por ejemplo, la asignatura de Historia y Fundamentos del Cuidado, que yo imparto en primer curso, tiene 6 créditos, y tenemos otra asignatura que se llama Metodología Enfermera, que son otros 6. Es decir, la Autónoma, en los 3 centros, ¿no?, que imparten enfermería en la Autónoma,
tenemos 12 créditos del área, digamos, de la materia fundamentos de enfermería, ¿de acuerdo? Que es la asignatura o la materia que da cuerpo al resto de la titulación, porque las bases de los fundamentos históricos, teóricos y metodológicos es la base de una disciplina. Luego están las demás asignaturas, importantísimas, claro, pero que se llaman, evidentemente, enfermería de la infancia, enfermería del adulto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas son las bases y los pilares. Bien, pues son 12 créditos, pero hay en otras universidades que son 6 créditos, lo que en nuestro caso son 12. ¿Y eso por qué ocurre? O yo que sé, o cualquier otra asignatura, pero lo mismo ocurre en Derecho, en Filosofía, en Matemáticas o en Física. ¿De acuerdo? Pues obedece, como tantas otras cosas, a intereses de todo tipo, y lo dejo ahí. Entonces, ¿qué aporta el grado? Pues aporta un desarrollo pleno académico, con los másteres dentro de nuestra área y los doctorados también en nuestra área. Desde el año 2005 hemos podido acceder al doctorado y a los másteres, como he dicho antes, pero ahora puedes hacerlo en tu área o en otro área. Es decir, de pleno derecho estamos como todos. Pues todo eso lo que aumenta es el cuerpo de conocimientos, lógicamente a través de la investigación. Ahora, claro, hay gente que investiga en los macientos, que es muy interesante para quien lo investiga. Ahora, ¿qué aporta el paisaje de la disciplina? Pues no lo sé. Pero bueno, efectivamente es muy interesante. Y liderar proyectos competitivos. Y cuando digo liderar proyectos competitivos me refiero a proyectos donde está un yo que sé, un matemático, un físico, etcétera, etcétera. Somos como todos, a nivel, en el contexto académico, ¿de acuerdo? E investigador. Entonces, hay cosas que podremos hacer juntas y otras separados, dependerá del tipo de investigación y demás. Eso es lo que ha aportado el grado. Bolonia es una invención. Bolonia no existe como tal. Y me explico. Porque alguno debe estar pensando que me he brotado. Pues no. Bolonia pues, fue la primera universidad, ¿no? Europea, Bolonia. Aparte de ser una ciudad preciosa, ¿no? Y demás. Y mucho ambiente universitario. Primero empieza el mercado económico europeo. Luego fueron los Erasmus, fueron otras muchas cosas. Es decir, un conjunto de países que se unen frente a Estados Unidos y otras potencias. Esto es de lo que estamos hablando. Entonces, para la libre circulación, evidentemente, de profesionales y estudiantes, pues se llega a esto, ¿no? Primero se llegó al euro y otra serie de cosas. Entonces, ha habido muchas reuniones previas a lo largo de los años hasta que llegó Bolonia, ¿vale? Entonces, pero no crean ustedes que en toda la Unión Europea tenemos la misma formación. ¿Qué va? Tenemos una estructura similar, pero en algunos sitios no están en la universidad todavía. Por ejemplo, en Alemania. Por ejemplo, ciertos institutos en Francia. Y lo voy a dejar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no todo es maravilloso en Bolonia, ¿vale? A nosotros, Bolonia nos ha ayudado. 2 veces nos ha ayudado Europa. La primera fue en el 77, a través de la directiva que había, que la formación tenía que durar 3 años o 4.600 horas. Y otra vez Bolonia nos ayuda en que todo, para la libre circulación, haya que tener unos mínimos. El gobierno de España, los sucesivos gobiernos de España, jamás han hecho nada por las enfermeras. He ido rápido, pero he dado y he señalado que las paradojas nos conducen a los puntos cruciales. No es el gobierno de España, sea del tinte ideológico que sea, ha sido la fortuna de estar por ahí y llegar al momento adecuado. Pero en lo interno siguen habiendo obstáculos. Bueno, el doctorado, que ya hablé. ¿Esto cómo repercute? ¿Cómo vamos? Vale. Sí. Voy a ir muy rápido. Voy a ir a la parte final.
Por ejemplo, ¿qué debe de mejorar, no? Todavía hoy, a nivel de los ingresos hospitalarios, pues no es un criterio la complejidad del cuidado enfermero para ingresar. Eso es un tema pendiente. Por tanto, el futuro, la formación de especialistas. Ha habido debate en España entre nosotros los enfermeros sobre los especialistas. Yo no lo recuerdo. ¿Hemos debatido los enfermeros españoles sobre la pertinencia de todos los especialistas o no todos especialistas? ¿Por qué en un sistema donde el médico ha sido como el patrón, donde se ha incluido a químicos, biólogos, psicólogos, enfermeros, en las especialidades, resulta que si vamos a un sistema de todos especialistas, ¿por qué a las enfermeras se nos niega el tema? ¿Existen catálogos de puestos de trabajo para el tema? Más allá de matrona, por la regulación europea. No, ahora hay 20 plazas en Bollullo del Condado. Estupendo, ya. Y en Almendralejo también. ¿De qué estamos hablando? Estamos pagando una formación, incluso 2 formaciones a la gente para que, a partir del dinero de los presupuestos del Estado que pagamos todos nosotros, ¿para qué? No sé. Yo no he oído este debate. No sé si es que estoy mayor y ya no me entero, porque como no utilizo las redes sociales, pues es evidente que esto. Pero vamos, ¿qué quiero decir con esto? Por tanto, es rentable la formación tanto para la administración como para los usuarios del Sistema Nacional de Salud. ¿El futuro que nos depara? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir soportando esto? Esta asimetría, este trato vejatorio, fundamentalmente, no solamente a nosotros los profesionales, sino a todos los usuarios del sistema sanitario. No sé. Desde luego, el auténtico profesionalismo no es visible mientras las condiciones de posibilidad no se den en la praxis. Es decir, vamos a ver, hay cosas que, de alguna manera, como no hay un catálogo de puestos de trabajo, ¿cómo seleccionamos al personal? Se está seleccionando de la mejor manera posible. O sea, dicho sea de paso, que yo no estoy haciendo una crítica a las direcciones de enfermería y tal. Estoy haciendo una crítica a lo que es la normativa que tiene que cambiar. O sea, no puede ser formar a la gente para que luego no preste la atención que tiene que prestar. Ni más ni menos. Y otra cosa es, ¿por qué no cambiamos la normativa? ¿Dónde tenemos que ir? Digo yo, vamos, no sé. Bien. Y claro, lo que no podemos entender racionalmente, pues eso. ¿Qué puede hacer una enfermera que hoy está en cirugía digestiva? Mañana está en trauma, o donde sea. ¿No les parece a ustedes hiriente, vejatorio, que lo que se entiende del cuidado que da una persona graduada, diplomada, que a efectos de, es decir, universitaria, que sea jugar a los cacharritos? Es decir, coger un suero y ponerlo, o una medicación. ¿Dónde está el resto de las competencias? ¿Qué seguridad tiene esa persona? ¿Qué puede hacer una enfermera? Me da lo mismo que sea veterana o que sea Nobel. ¿Esa es la estima que tenemos a la profesión? En fin, yo me pregunto por qué hay esa asimetría. ¿Por qué? Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué salud mental son 2 años? No hablo de los médicos, hablo de los psicólogos ahora. Psicología es un grado, 4 años. La formación del PIR son 4 años.
¿Qué pasa? Que nosotros también somos grado. No he visto a nadie en salud mental reivindicar esto. Llevo años soltándolo cada vez que voy, y voy a muchos foros de salud mental. La carrera profesional, ¿dónde está el mérito de la capacidad? En fin, no sé, creo que las enfermeras tenemos conocimientos que están avalados por títulos, como los que están ahí, que la autonomía profesional en lo que compete esto, que el trabajo en equipo no es porque alguien sea... No, el trabajo en equipo es esencial, ¿no? Y que tenemos capacidad para tomar decisiones autónomas y compartidas, ¿no? Pues eso. No sé. Hemos tardado las enfermeras españolas un siglo para formarnos de manera adecuada, en mi opinión, ¿no? Esto es una opinión. Pero creo que puedo fundamentar la opinión, ¿no? No debe existir nada de dependencia y sumisión. Para nada. Pero sí, de alguna manera, demostramos mucho conocimiento, mucho de decisión y mucho de trabajo conjunto. Cuando una enfermera llama a un médico, en una planta cualquiera, en cualquiera de las... Generalmente no llama porque no sepa. Esto lo digo yo a mis estudiantes de primero. No, una enfermera llama cuando su trabajo ha terminado y tiene que comenzar el trabajo de otro. Quien decide cuándo tiene que empezar el otro es la enfermera. Visto de esta manera, quizás la autoestima profesional la empecemos a elevar. ¿De acuerdo? Todos los jóvenes que me estáis escuchando, pocos, pero algunos sí, ¿verdad? Creo que, de alguna manera, esto es lo que debemos de aprender. Es decir, no es porque yo no sepa, y yo no tengo nada contra el colectivo médico. Lo que tengo mucho es hacia el colectivo al que pertenezco. Mucho cariño, mucho amor, pero mucho enfado cuando veo que la gente no es capaz de sobreponerse a lo que ya nos hemos sobrepuesto los mayores porque nos ha quedado más remedio. Hay que subirse otra vez a la bicicleta y pedalear. Por tanto, estoy acabando, si buscamos resultados distintos, no debemos de hacer siempre lo mismo. Y conocer la historia nos permite identificar las cosas que no tenemos que volver a hacer. Y, por tanto, podemos hacer. La pregunta es, ¿nos detenemos? En mi opinión, nunca. ¿Avanzamos? Podemos avanzar siempre. Y rendirse, jamás. Y entonces, en este sentido, pues creo que este acercamiento pequeñito, rápido, a lo que ha sido la historia de nuestra formación, son unas pinceladas y hay mucho más. Así que espero, de alguna manera, que os haya, de alguna manera, acercado a todo este mundo de la historia que, francamente, deberíamos conocer mejor. Y nada más, gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis, preguntéis. Bueno, yo pido un aplauso para Carmen. Sin duda, ya lo decía al principio, ¿no? Que íbamos a pasar por un viaje, ¿no? de la historia de la enfermería y ha sido, vamos, apasionante, ¿no? Yo pues no conocía muchas cosas y la verdad es que me ha encantado. Y quizás nos tenemos que detener un poquito más en esta parte final, ¿no, Carmen? ¿No? Porque al final es nuestra actualidad, ¿no? Nuestra hora, ¿no? Bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta, quizás también la gente que está en streaming pues la puede formular por el chat, pero yo sí que tenía una pregunta, ¿no? En todo esto que decías de, ¿no? Pues que siempre vamos a encontrar dificultades, pero ya sea en formación o en otros aspectos, ¿no? De nuestra vida. ¿Por qué crees que ahora la gente joven
no vuelve a subirse a la bicicleta, ¿no? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué hay de diferencia, ¿no? Quizás yo no pertenezco a esa parte media, ¿no? Ni las más jóvenes ni de las más mayores, ¿no? Pero que me siento identificada más con la gente de tu generación. No sé si es quizás la formación que nos han dado en casa, después en el colegio, no lo sé, pero yo sí que veo una diferencia, ¿no? entre pues esa generación y la actual. Es indudable que en las generaciones de ahora, como fuimos en su momento los jóvenes de entonces, somos frutos de la socialización. No hay una sola respuesta o no hay un solo elemento, hay multitud de factores que inciden. ¿Yo qué he observado o por qué creo? Bueno, pues entre los factores sociológicos, que son bastantes, está el punto de partida. En mi generación estaba todo por construir. Fue la época, bueno, a partir del 68, es decir, otro mundo, otras posibilidades y tal, ¿no? El mundo hippie, el mundo de esto, la movida madrileña, lo otro, pues, quiero decir, es decir, salir de una dictadura hacia una democracia, es decir, cuando ibas por ahí por el mundo, y yo me acuerdo con 17 años, te miraban raro. Entonces, ¿sabes, no? Entonces, esa apertura hacia el todo, salir de un ostracismo europeo y mundial, porque éramos una cosa, era querer luchar por unos ideales, por mejorar, por la igualdad de la mujer, por una serie de cosas. Eso es lo que mi generación, justo la anterior y la posterior, es lo que hemos hecho. A nivel de formativo, bueno, pues en este recorrido se ha visto, ¿no? Y sobre todo, una cosa, no conformarte con tener el título, sino, pues, algunas personas aspiran a otra cosa. Mi profesión es tan importante como la de la pareja o es tan importante tal. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención el tema de los niños, pero eso lo dejaré después. Entonces, la gente de hoy, nosotros no teníamos móvil, no había televisión en color, hasta que vino. No estábamos miércoles, jueves, viernes y sábado de juerga, ¿no? Salíamos, sí, claro, como todo el mundo. Es decir, luchamos por las 70 horas, no fueran 70 horas de noche, sino que luchamos porque las noches fueran de otra manera, etcétera. O sea, no había protocolos, hicimos protocolos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Ahora, pues tenemos un confort que no teníamos. Tenemos una situación donde estamos supuestamente en una democracia. Las vacaciones eran vacaciones, no había que salir todo el día corriendo, no sé, al Caribe o a donde hiciera falta. Es decir, la vacación es un concepto que viene a cambiar, ¿no?, la rutina del ámbito del trabajo por un descanso y una serie de cosas. Pues hay infinidad de factores que nos atrapan, que están ahí y que todo, y la rapidez de todo. Entonces, claro, cuando en septiembre aparecen los estudiantes ahí, ¿no?, con unas notas estupendas de corte y tal y cual, y yo empiezo a hablar, pues algunos me ven como esta señora, pero es del Paleolítico Superior, claro. Pero vamos a ver, que están ustedes en la universidad, profesora, que es mucha, va muy deprisa. Oiga, que está usted en la universidad. Claro, estas cosas, en la escuela que tú estudiaste, ¿no?, y en la que yo estudié, eso era impensable hace 15 años, no hace falta. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que lo han tenido más fácil en muchas cosas, que determinadas palabras como es compromiso, responsabilidad, baja tolerancia a la frustración, la rapidez y todo esto no son facilitadores de determinadas cosas. Ha habido épocas en que ha habido mucho trabajo y en otras menos trabajo.
Hombre, el trabajo en enfermería es precario en el sentido del tipo, ¿no?, de contratos, que por eso se van muchas personas, pero no es menos cierto que hay gente que trabaja en 2 sitios y en 3 si pudiera. Eso tampoco es bueno. No es ganar dinerito, es que hay que descansar para poder dar o hacer un ejercicio profesional más o menos seguro. O sea, quiero decir, entonces, no te puedo contestar mejor, quiero decir, y luego la gente se acomoda. O sea, esto de sábados y domingos aquí se libra, y ese tipo de cosas que también sé que ocurre, pues no. Entonces, se asumen pocos riesgos en este sentido. Sí, es la generación de lo fácil, ¿no? Claro, pero ellos son fruto de la socialización que entre todos hemos dado. O sea, quiero decir, tenemos que pensar en algo creativo para conseguir que modifiquen en parte esa estructura mental que tienen. ¿Sabes? No culpabilizar, sino estos yogurinos que yo tengo en septiembre, que los veo ahí, digo, ay Dios mío, y volver a empezar. Ahí me colaba, pero bueno, luego eso dura. Aquí hay algunos estudiantes actuales. Sí. Pues es lo que también te mueve para decir, merece la pena estar pese a esto, porque si de los 100 que tengo en el aula, no sé, 10 o 12 salen con esto, y salen porque salen, pues ha merecido la pena. Pero claro, eso es en todos los lugares, no solamente en la formación. Entonces, ¿por qué no hay ese compromiso? Creo que esa responsabilidad sí cuesta, ¿no? Sí, pero vamos, yo no... O sea, no les culpabilizo en su conjunto, por lo que acabo de decir, y luego están, evidentemente, las personas responsables de lo que no hacen, pudiendo hacer otra cosa. Una pregunta. A ver si tenemos un micro. Sí, ya lo traigo. Bueno, yo me he quedado con ganas de más, de muchas cosas que has dicho. Esto ya lo veremos, o sea... Cuando queráis, yo no tengo ningún problema de hablar de esto 27 veces más. Carmen, felicitarte lo primero porque ha sido una conferencia magistral y además muy necesaria, ¿no?, para entender muchísimas cosas, ¿no? Porque a veces sin contexto no entendemos las cosas, ¿no? Pensamos que sí, pero sin el contexto nada tiene sentido, casi nada, ¿no? Más allá de la actitud que estaba comentando ahora mismo en esta última intervención, has comentado una cosa que es muy relevante, ¿no?, esa cultura identitaria de la enfermería y cómo esas creencias se han ido instalando a base de ese tipo de folletos, documentos y demás, donde se iba identificando lo que debería ser, ¿no? Has leído lo de Vallejo en la Crea y demás. Has dicho que se tarda 100 años en cambiar esas creencias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede trabajar? ¿O en qué fase estamos, ¿no?, de cara a conseguir que realmente a la enfermera se le reconozca como el profesional que es y con esa autonomía, esas competencias que realmente se pueden hacer? Porque si no, más allá de la actitud, ¿no?, que lógicamente dentro del propio sistema se tenga que tener, si no somos capaces de cambiar eso, el resto no será, ¿no? No estoy de acuerdo contigo en una cosa, yo creo que no es un problema normativo, es un problema que como esas creencias existen, no se aplica la norma, porque la norma sí existe, ¿no? Si en el sistema ahora mismo cómo funciona no se catalogan los puestos de trabajo, será porque no se quiere, no porque no se pueda. O sea, la norma no es un obstáculo. Hay un obstáculo de si la gente que está en la gestión, o los políticos, o quien corresponda, deciden no hacerlo, pues no se hace, pero no porque no se pueda, ¿no? Como se dice desde hace tiempo, me alegro que me hagas esa pregunta. Bien, vamos a ver. El cambio de mentalidad de 100 años, sí, bueno, no lo digo yo, hay estudios que lo dicen, ¿no? ¿Por qué? Te voy a contestar, como jurista que eres, pues en la legislación actual que tenemos está una ley de dependencia, por ejemplo, que también se vulneran los derechos y se conculcan de la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo,
pues una serie de normativa donde no hay que pegar a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres, y se pega, ¿vale? O sea, que la norma está, y luego está la voluntad o voluntades de aquellos que deciden vulnerar, ¿de acuerdo? Yo no voy a ver si se llama de género o lo otro, no, huyo de esa historia, ¿no? En nuestro caso concreto, por ejemplo, 100 años. ¿Cómo es que hace lo mismo? De ahí el catálogo de puestos de trabajo. ¿Cómo es que hace lo mismo un recién egresado el día 4 de julio que un profesional especialista y veterano? ¿Cómo cambias la mentalidad? Está el mérito y la competencia. ¿Tendría que cobrar lo mismo una persona novel de un veterano? ¿Cuál es la carrera profesional? No sé si te estoy contestando. Sí, no, perfectamente, sí, al final. Pues esto es la cosa así. ¿Cómo es que en el sector público el hombre y la mujer no cobran lo mismo? Bueno, las asimetrías que hay en la empresa privada, ¿no? Pero las hay. Hoy en el claustro de la universidad dieron allí algunas cifras de algunos estudios sesudos que se han hecho. Dentro de la universidad también existe. ¿Cómo es que siendo más mujeres, sin embargo, los puestos de responsabilidad son de los hombres? Ah, por cierto, que se me ha olvidado decir que felicidades a Laura África Villaseñor. Es que, ahora que estamos hablando, ¿no? El cambio de mentalidad está habiendo una involución. Esto lo podemos observar en programas serios, ¿no? Que podemos ver y en montones de cursos, etcétera, donde el retroceso de las mujeres jóvenes con respecto al tema de la maternidad, con respecto al tema, ya no solamente el móvil que lo coge el novio, el marido, o lo que sea, ¿no? La pareja y demás, ¿no? Sino en la progresión de la carrera profesional. Antes decía yo lo de los niños. Yo estoy casada, tengo 3 hijos, tengo una hija que vale por 5. La mayor parte de los que veo aquí saben de lo que estoy hablando, y para los que no sé que están viendo, bueno, con un problema importante, con una discapacidad del 82%. ¿Vale? ¿Cuántas veces yo me he ausentado de mi trabajo por un ingreso hospitalario de mi hija o por un problema de mi hija? No voy a seguir hablando porque todos los que estéis aquí, los que me escuchan, saben de lo que hablo. Quiero decir el compromiso, siempre y cuando, evidentemente, exista una pareja. ¿De acuerdo? Los niños no son de la madre ni del padre, son de ambos. Ese es el ejercicio responsable de la maternidad, paternidad y de la educación. La educación se da en casa, ¿de acuerdo? No se da en la universidad. Carmen, un matiz únicamente ya para a colación de lo que estás comentando, ¿no? La falta de reconocimiento de la profesión determina eso, la invisibilización de la profesión determina eso. Pero ¿hasta qué punto podemos decir que la propia enfermería carece de un discurso potente que sea capaz de llegar y trascender más allá de del propio colectivo para que este tipo de situaciones que se dan y que estamos viendo y que tú has comentado y que has puesto, vamos, sin ningún tipo de tapujos, ¿se puede hacer algo desde el ecosistema enfermero para conseguir que realmente ese discurso de reconocimiento, de valor, de darle el sitio que corresponde, pueda hacerse? ¿Qué es lo que falta? Sí, bueno, ya hace muchos años que yo trabajo en la medida de lo posible o estoy por ejemplo, en organizaciones médicas,
psicológicas. Yo pertenezco, bueno, soy psicólogo, pero vamos, bueno, tengo una formación, ¿no? Nosotros, los enfermeros, a nosotros mismos nos hablamos que somos... eso tiene que salir fuera. Es decir, hay que trabajar con las asociaciones de crónicos, por ejemplo, ahí hay un trabajo increíble. Hay que ir a los foros interdisciplinarios, nos tienen que conocer. Es decir, yo esto lo he visto en la universidad en la que trabajo, ¿no? Hasta hace 13 años yo estaba en un centro adscrito, ¿no? Y luego ya fue una integración de una serie de centros como departamento dentro de la Facultad de Medicina. El hábito no hace mujer, ya lo dije antes, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ir a determinados lugares que antes no ibas, la gente escucha, ve. Ah, pero no sabíamos ni que había escuelas aquí adscritas, pero ¿esto cómo es? Digo, hombre, ¿por qué no leéis? Etcétera, etcétera. Entonces, de repente va y un día te invitan a dar una charla sobre los macientos, ¿no? Anda, pero si ¿pero qué nivel? Ah, pero si a las enfermeras le interesa Neurotech. Ah, pero la inteligencia artificial, pero... Digo, pues que las enfermeras, además de jugar a los cacharritos, hacemos otras cosas. Entre otras, pensar, porque además de pelo tenemos cerebro. Vamos, no sé. Cerebro intelectual me refiero, ¿no? Claro. Creo que el tema... lo estoy diciendo de manera jocosa porque ya es tarde, porque estáis cansados. Quiero decir, tenemos que salir fuera. Los crónicos sí nos conocen, pero hay que trabajar más. ¿Dónde están los periodistas? Porque aquí no hay ningún periodista ajeno a lo que es el colegio. Porque a lo mejor esta charla, si en vez de estar aquí, pues estuviéramos en la red TBS, a la cual voy muy a menudo, e incluso me han dado un premio, me han dado un premio a los médicos. ¿Cómo es eso? Con las cosas que una dice. Sí, a ver, estoy hablando en serio, ¿eh? O, por ejemplo, lo que hace mi amiga Mariluz en Cantabria. Claro, llama a las puertas de donde tiene que llamar y a la población. Y se ha recorrido, vamos, aparte de ser profesora, es la presidenta del Colegio de Cantabria. Por ejemplo, todos los consejeros, a todos los pueblos, todas las cosas, claro, y la gente encantada. ¿Por qué no salimos a la calle y le tomamos la tensión arterial a todo el que pasa por ahí? Montamos 4 tenderetes en no sé cuántos sitios. Quiero decir, hay acciones tendentes, creativas, que las personas agradecen. No solamente el Día de la Enfermera, no. Creo que por ahí el futuro debería de ir. Es decir, hay que salir fuera, igual que hay que ir al domicilio, que decía antes, pues los enfermos viven en casa y un ratito están en el hospital y el centro de salud a veces no pueden ir. ¿Me explico? Entonces, los demás tienen que saber lo que hacemos y los demás profesionales también. No sé si he respondido. Gracias, doctora Sellán, por esta charla magistral, que estoy con la boca abierta. Gracias por estar en primera línea de guerra, luchando por nuestra profesión. Gracias de verdad, infinito. Y esto es un gran paso de todas estas acciones que decimos de la enfermería, pues hombre, darle cabida a este estupendísimo recorrido a lo largo de la historia para conocer nuestro futuro, no podía estar mejor enfocado. Yo quería hacerle una pregunta respecto a cuando hablamos de las palabras, ¿no? Y hablamos de los facultativos en el mundo sanitario, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no estudiamos en una facultad? ¿No estamos facultados para el ejercicio propio de nuestras competencias? Y ahí dejo la pregunta porque es que está muy metido y muy calado en el mundo sanitario. Muchas gracias. Gracias, Amelia. Bueno, el término facultativo es un término muy obsoleto y de hecho, bueno, en este mismo colegio hace 4 años y hace un mes y pico, ¿no? Hablé del tema. A ver, el término facultativo viene de facultad. Otra cosa es que dentro del sistema sanitario, los FEA, facultativo, ¿no? Tal,
pues un término de modé que tiene que cambiar, porque facultativo es todo aquello que tiene en facultad que le confiere el título académico que tenga, sea un matemático, un químico, un enfermero o un trabajador social. Por tanto, acuñar ese término es un término pues, que está de modé. De todas maneras, algunas cosas de la administración sanitaria es un poco casposa. Debería de... O sea, hay que mantener aquello que se debe mantener, que porque tenga no sé cuantísimos siglos, sigue vigente. Y hay otras cosas que hay que desechar, en mi opinión. Y bueno, pues sí, pues por eso digo que hay que cambiar cosas en la normativa, porque es que la normativa del SERMAS, por ejemplo, sigue existiendo esto. Es que se lo dije a una política que estuvo aquí en el colegio y le dije que esto mismo que estoy diciendo, y dice, yo he hecho referencia a lo que en el SERMAS se recoge y tal y cual. Y ya está. Pues, bueno, pues por eso digo que la norma también hay que cambiarla. No sé si he contestado. Pero que el cambio está en nosotros. Nosotros debemos coger la rienda, subirnos a esa bicicleta. Si pasáis el teléfono, el micrófono. A ver. Agradecerte, Carmen, la tremenda clase magistral que nos acabas de dar acerca de la historia de nuestra profesión. Y yo quería saber tu opinión, que no has tocado ahora en esta parte final, pero seguramente tendrás tu opinión al respecto, acerca de las enfermeras de práctica avanzada y de los títulos por los que de alguna manera pretende acreditar su competencia. Quisiera saber tu opinión acerca de esto y de si piensas que el futuro de la profesión puede venir también por aquí, ¿no? Por estos títulos y por esta especialización. Gracias, Jesús. Es una pregunta que me encanta. Vamos a ver, ¿qué es la práctica avanzada? Bueno, aparte de alguna tesis doctoral que hay por ahí, de todo lo que se ha escrito, ríos y ríos de tinta, se ha escrito sobre el tema. Vamos a ver. Mi opinión, yo no estoy de acuerdo con las especialidades tal y como están. Las especialidades, en mi opinión, y esto un grupo numeroso de académicos lo dijimos en su momento, no estoy de acuerdo que el médico sea el patrón y sobre ese patrón que se recortó a calzón se meta a todo el mundo. Primera cuestión, entiendo que una especialidad tiene que haber formación teórica potente y una práctica evidentemente potente. No estoy de acuerdo y no puedo estar más en desacuerdo, por tanto, que la formación sea aprender a trabajar según la cultura organizacional de bollullo de abajo. ¿Queda claro? 1. 2. Como no estoy de acuerdo en eso, entiendo que las especialidades tienen que ser impartidas teóricamente en la academia y la práctica en los servicios asistenciales. ¿De acuerdo? La conjunción, cuando las matronas, la formación de matronas estaba en las unidades uniprofesionales, había formación. Ahora que estamos en las unidades, y dirigí la unidad docente de Madrid, ¿no? De las matronas. O sea, que sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo. El tema es que, bueno, luego se toman otras decisiones en las que una no está de acuerdo y otra cosa es que te hagan caso. Por supuesto, ninguno. Pero vamos, me da igual. En el sentido de, tengo opinión para decir esto y de manera contundente y vehemente. Al no estar de acuerdo con la formación tal y como se está llevando, ¿de acuerdo? Y mucha gente accede al doctorado por la vía IR, pero no porque el gobierno de España sea solidario con las enfermeras, sino porque medicina eran 6 años, el metes 1, el 2, entonces claro, con segundo de EIR, ya en tercero pueden empezar a hacer el doctorado. Claro, si las enfermeras tienen 2 años de especialización, que están en la misma, ¿no? Por los años de formación. Claro, dirigir una tesis doctoral a las personas que vienen de la vía EIR supone sangre, sudor y lágrimas. Porque no hay base metodológica y demás.
y tiene que hacer un sobreesfuerzo. Y quien le dirige la tesis también. ¿Me explico? Dicho esto, estoy fundamentando el por qué no de las especialidades. Entonces, que saben muy bien jugar a los cacharritos, yo no lo pongo en duda. Ahora, que sean capaces de demostrar teóricamente la pertinencia de esta intervención o de esta otra, lo dudo. Y lo dudo porque dirijo un máster donde estudian médicos y enfermeras lo mismo, es un máster profesionalizante, donde la parte teórica para tomar decisiones de un enfermo crítico está avalada y contrastada. Entonces, práctica avanzada. La práctica avanzada es un aspecto más allá de una especialidad. No creo que sean cosas iguales. ¿Me explico? Y la práctica avanzada nace en Estados Unidos para abaratar costes a las aseguradoras, porque un médico es mucho más caro que una enfermera. Y eso, como argumento, no me sirve. No estoy en contra de la práctica avanzada. Lo que digo es que conceptualmente, primero es el concepto, que es el qué, y luego viene el cómo, que es el método. No sé si he contestado. No he abordado a propósito, a ver si salía la pregunta. ¿Os habéis quedado parados? Sí. Vamos a ver. Nos Es has que, dejado impresionados. no, es que uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo lo que está ocurriendo. Claro. Es decir, si todos decimos sí bueno a todo, pues desde luego iremos mucho más lentos. Vamos a pensar, repensar. Hombre, que yo sea muy categórica, es mi personalidad, ya me conocéis. Pero claro, es decir, la práctica avanzada sí. Sí, cómo y para qué. ¿Me explico? Y he ido un paso anterior. No estoy de acuerdo en las especialidades. Me da lo mismo lo que digan las redes sociales. Digo aquí, y repito, por si alguien no lo ha entendido, o yo no me he explicado, que las especialidades no dotan de formación teórica suficiente. Eso es lo que he dicho. Y en mi opinión, debería repensarse este tema. Y por supuesto, 2 años salud mental, he puesto un ejemplo antes. El que no se haya desarrollado, es imposible desarrollar unos cuidados médico-quirúrgicos, ahí a mogollón. Por favor, señores políticos, señores del Ministerio de Sanidad. Como tampoco estoy de acuerdo con lo último que ha hecho el Ministerio de Sanidad con respecto a las especialidades de la vía extraordinaria o la vía excepcional, ¿no? Para el tema de la especialidad. Tampoco estoy de acuerdo. Quien titula es educación. ¿Por qué ahora titula sanidad? ¿Cuándo van a llegar los títulos? ¿Dónde van a estar esos títulos? ¿En qué registro? Eso sí, a nadie parece importarle. Yo, si estuviera en esa situación, haría muchas preguntas. Es que a lo mejor la gente no se entera. ¿Y por qué no se entera la gente? ¿La gente lee realmente las fuentes? Porque si uno no lee, no contesta la información, habéis visto mucha cosa normativa. Es que yo cuando doy una opinión sobre un plan de estudios, lo he diseccionado, lo he estudiado y lo he comparado. Bueno, Carmen, no sé si hay alguna pregunta más. Muchísimas gracias por esta extraordinaria tarde y por compartir todo tu conocimiento y bueno, pues hasta la próxima. Esperemos. Yo encantada. Y quien quiera de los que estéis aquí que sigamos, charlamos un ratito más. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.